De este modo, en el servicio del tabernáculo y en el templo que posteriormente ocupó su lugar, se enseñaba diariamente al pueblo las sagradas verdades relativas a la muerte y al ministerio de Cristo. Y una vez al año, sus pensamientos eran llevados hacia los acontecimientos finales de la gran controversia entre Cristo y Satanás, y hacia la purificación final del universo que lo limpiará del pecado y de los pecadores. Bienvenidos al resumen semanal de la lección de la Escuela Sabática para Adultos. Hemos llegado al final del tercer trimestre del año 2025. Ahora estamos en la lección número 13, la cual se titula El Tabernáculo. El texto para memorizar lo encontramos en el libro del Éxodo, capítulo 40, versículos 34 y 38. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión, y la gloria del Señor llenó el santuario, porque la nube del Señor estaba de día sobre el santuario, y el fuego estaba de noche, a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. La palabra tabernáculo tiene que ver con habitación o morada, en este caso de Dios con la humanidad, ya que desde el principio Dios ha querido y siempre querrá vivir en estrecha relación con el hombre. De modo que la principal tarea del pueblo de Dios desde el tiempo antiguo hasta hoy es vivir en estrecha relación con Dios, adorarlo a Él, servirle a Él y representarlo de una correcta manera delante de los demás. Desde el principio vemos que Dios bajaba a platicar con el hombre. Y esta palabra con es muy importante para el estudio de esta semana. Dios con el hombre, es decir, Dios visitando al hombre en su hogar, el Edén. Pero el pecado trajo separación. Sin embargo, es Dios el que busca al hombre para restaurar y reparar la relación rota. Sobre todo lo vemos en Génesis 3:9, donde se pregunta: ¿dónde estás tú? De modo que el santuario demostró cuán cerca Dios está de la humanidad. El santuario o el tabernáculo, la habitación de Dios en la tierra en medio de su pueblo. Esto implica que el carácter de Dios, que ha sido distorsionado por la mente humana, Dios quiere entablar, quiere restaurar ese concepto de modo que nosotros conozcamos su carácter. Vamos al punto número 1 de la lección: el sábado del Señor. Es en Éxodo capítulo 35 donde se habla del santuario, pero los primeros 3 versículos hablan acerca del sábado. Presentan aquí la verdad del sábado. Dice y repite lo mismo que aparece en Éxodo 20. Acuérdate, guarda mis sábados. Vemos aquí que la verdad del sábado, vemos allí, aparece en el contexto y con toda relación con el santuario. Por eso es que nosotros como adventistas del séptimo día no solamente nos identifica la verdad del sábado, sino también la verdad del santuario celestial. En los tiempos del Antiguo Testamento, el santuario terrenal, que después llegó a convertirse en un templo, estaba íntimamente relacionado con el sábado. Ahora, ¿por qué el sábado es mencionado en relación con el santuario?
como ya dijimos, el santuario era un símbolo de la relación que Dios quiere entablar con el hombre. Y el sábado también es un símbolo de la relación, es decir, Dios en ese día entra, o más bien dicho, nosotros entramos en una íntima relación más estrecha en el sábado. 24 horas directamente con Dios y con su obra. Hay 5 puntos que se presentan en la lección del día domingo 21 de septiembre, los cuales vemos que el sábado transmite un mensaje múltiple. Número 1, el sábado nos dice que Dios es el creador. Número 2, el sábado nos muestra que el Mesías vendrá. En aquel entonces, el reposo, el sábado, muestra el reposo que Cristo nos ha dado ahora para nosotros. Ya vino el Mesías. Número 3, que Dios establecerá su reino, cuyo anticipo es el sábado. Esto es importante. El reino de la gracia ya está entre nosotros, pero el reino de la gloria todavía no ha venido. Podemos nosotros entrar al reino de la gracia, y en el reino de la gracia, para poder entrar en él, basta con ser un pecador arrepentido. Pero para entrar al reino de la gloria, no hay que ser un pecador arrepentido, hay que ser un santo convertido para entrar al reino de la gloria. El punto número 4 es la salvación que viene del Señor. Y el 5, que Dios es el juez último de todas las personas. Estos 5 puntos son transmitidos como un mensaje múltiple a través de la verdad del sábado. Leamos una cita inspirada en el libro Cristo en su santuario, ya que aquí se nos presentará cómo la sierva del Señor, Elena de White, en el contexto en que ella recibe una revelación del santuario celestial, se confirmó la verdad del sábado. En la visión presentada, ella dice: en el Santísimo vi un arca, cuya cubierta y cuyos lados estaban recubiertos de oro purísimo. Más adelante dice: dentro del arca estaba el vaso de oro con el maná, la florida vara de Aarón y las tablas de piedra, que se plegaban la una sobre la otra como las hojas de un libro. Jesús las abrió y vi en ellas los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. Y en una tabla había 4 y en otra 6. Los 4 de la primera brillaban más que los otros 6, pero el cuarto, el mandamiento del sábado, brillaba más que todos, porque el sábado fue puesto aparte para que se lo guardara en honor del santo nombre de Dios. Cristo en su santuario, página 12. Punto número 2. Las ofrendas y el espíritu. El capítulo 35 del libro del Éxodo nos presenta también la invitación, el llamado que hace Dios por medio de Moisés al pueblo de traer ofrendas voluntarias. Valga la aclaración y el énfasis, las ofrendas voluntarias. En el capítulo 35, versículo 5 dice: tomad de entre vosotros ofrenda para el Eterno, todo generoso de corazón la traerá el Señor, oro, plata, bronce, etc. Noten aquí, mis hermanos, la frase todo generoso de corazón. Si no se hace de corazón, si no es de manera generosa, no es una ofrenda. En el versículo 22 dice: vinieron así hombres como mujeres, todos voluntarios de corazón. Trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro al Señor. Aquí la frase clave es todos voluntarios de corazón. Notemos ahí cómo
el espíritu que estaba llenando los corazones de aquellos que se sentían felices por la construcción o el levantamiento de un santuario para Dios. El versículo 29 dice: de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer toda la obra que el Señor había mandado por medio de Moisés que hiciera, trajeron ofrenda voluntaria al Señor. Y es que realmente eso es la ofrenda, algo voluntario nacido del corazón. Y la Escritura dice que el pueblo trajo tanto que hasta sobraba. Este era un proyecto enorme y había que hacerlo realidad exactamente según el modelo que Dios le mostró a Moisés. Y es que ante un proyecto como este, mis hermanos, es importante que ejerzamos fe, pero también es importante que actuemos. Leamos ahora en el libro Patriarcas y Profetas, capítulo 30, página 356 y 357. Para la construcción del santuario fue necesario hacer grandes y costosos preparativos. Hacía falta gran cantidad de los materiales más preciosos y caros. No obstante, el Señor solo aceptó ofrendas voluntarias. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Éxodo 25:2. Tal fue la orden divina que Moisés repitió a la congregación. La devoción a Dios y un espíritu de sacrificio fueron los primeros requisitos para construir la morada del Altísimo. Vamos ahora al punto número 3 de la lección: el tabernáculo construido. La descripción que encontramos en Éxodo 36, desde el versículo 8 hasta el capítulo 39, todo el capítulo hasta el verso 31, vemos los detalles que se dan allí del santuario. Ahí aparece el arca, las cortinas, la mesa para los panes, el candelabro, el altar del incienso, el altar de holocausto, la fuente para el lavamiento, el atrio, el material utilizado para el tabernáculo. Incluso se describe hasta el efod, el pectoral y otros elementos de la vestimenta sacerdotal. Todo el capítulo 30 del libro Patriarcas y Profetas nos habla de el tabernáculo y sus servicios. Vemos ahora una cita inspirada que habla un poco de lo que se hacía allí y resume lo que el santuario realmente era y lo que el santuario realmente se hacía en él. Capítulo 30 del libro Patriarcas y Profetas, página 364. El ministerio del santuario consistía en dos partes: un servicio diario y otro anual. El servicio diario se efectuaba en el altar del holocausto, en el atrio del tabernáculo y en el lugar santo, mientras que el servicio anual se realizaba en el lugar santísimo. Vamos ahora a la página 368. Tal era la obra que se hacía diariamente todo el año, con el traslado de los pecados, escuchen esto, los pecados de Israel al santuario. Los lugares santos quedaban manchados y se hacía necesaria una obra especial para quitar de allí los pecados. Dios ordenó que se hicieran expiación para cada una de las sagradas divisiones, lo mismo que para el altar. Así lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Levítico 16:19. Una vez al año, en el gran día de la expiación, el sacerdote entraba en el lugar santísimo para limpiar el santuario. La obra que se llevaba a cabo allí completaba el ciclo anual de ceremonias. Por lo tanto, mis hermanos, ¿cuál era la función entonces del santuario?
Para decirlo en una frase, era expiar los pecados del pueblo. Y lo más hermoso es que aunque ese santuario se llenaba de pecado todos los días, la presencia de Dios estaba en ese tabernáculo, como lo dice el punto número 4 de la lección. La presencia de Dios en el tabernáculo. Cuando leemos Éxodo capítulo 40, versículos del 1 al 38, vemos la nube que se posaba allí a la puerta del tabernáculo como la demostración visible de la presencia de Dios. Ahora, hay un dato interesante aquí. La gloria de Dios, como vimos la semana pasada, es su santidad, su carácter y su presencia amorosa, que es en sí bondad. Ahora, esa presencia llenaba el tabernáculo. Imagínense qué hermoso estar en esa atmósfera y percibir la presencia de Dios allí. Un dato interesante también es que Moisés erigió el tabernáculo el primer día del primer mes del segundo año. Note qué interesante. Eso está en Éxodo capítulo 40, versículo 2 y versículo 17. Vamos a leer. Capítulo 40, versículo 2. En el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Vamos ahora al verso 17. Así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. ¿El segundo año de qué? El segundo año que ellos salieron de Egipto. O sea, tuvo que pasar un año exacto desde que salieron de Egipto hasta el momento en que se levantó el altar, el tabernáculo, un año. Qué interesante que el primer día, iniciando el año, se levanta el tabernáculo. Maravilloso esta parte de las Escrituras. ¿Por qué? Porque qué bueno es entonces, hermano, culminar un año dándole la gloria a Dios y empezar un año dándole la gloria a Dios también, y que durante todo ese año poder sentir la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestra familia o en nuestro grupo religioso. Cuando hablamos de sentir, no estamos hablando de un éxtasis o una emoción, sino que la fe se desarrolle de modo que la presencia de Dios la tengamos latente entre nosotros. Y así vivir la vida hasta que el reino de Dios se establezca, ese reino de gloria. Vamos ahora al punto número 5 y último de la lección. Jesús habitó con la humanidad. Cuando se le presentó a María y a José la revelación de que de ellos nacería el Mesías, se le dijo que su nombre sería Emmanuel, Dios con nosotros. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, Cristo ahora vivió con el hombre, se hizo carne, habitó, o sea, tabernaculó entre nosotros. Y vimos su gloria. ¿Qué es la gloria? Su carácter. Maravillosos, benditos los ojos y los oídos que escucharon a Jesús y estuvieron con Él. Pero ahora nosotros por fe podemos mirar lo que está escrito en su palabra y mirar su carácter, o sea, su gloria. Todos los días. Para que un día podamos verle cara a cara allá en aquel reino. Vamos a cerrar nuestro resumen yendo al libro de Apocalipsis capítulo 21, versículos del 1 al 3, donde dice que la tierra será renovada y que en esa tierra renovada
Dios mismo estará con nosotros. Noten qué interesante. En San Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3, dice que en la casa de mi Padre, dijo Jesús, hay muchas moradas. Voy a preparar lugar para ustedes. Y cuando venga y prepare el lugar, los llevaré conmigo, dice. O sea, Él nos va a llevar a su casa, al cielo, por 1000 años. Los llevaré conmigo. Pero aquí, en Apocalipsis 21, del 1 al 3, dice que Él, después de los 1000 años, va a bajar para estar con nosotros. Porque Él morará con ellos, dice, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Son dos cosas muy diferentes, que nosotros vayamos con Él al cielo y que Él se venga con nosotros a la tierra. Porque la tierra fue hecha para nosotros, pero Dios hará su morada, su tabernáculo con nosotros aquí. Otro dato muy interesante es el que encontramos en Apocalipsis capítulo 21, versículo 22, donde dice, hablando de la santa ciudad, no vi en ella templo, o sea, no había santuario. Es decir, después del milenio, después que los impíos han sido erradicados, después que el pecado ha sido erradicado y Dios haga una tierra nueva y un cielo nuevo, ya no habrá más necesidad de santuario, porque el santuario vino a la existencia, como ya dijimos, por causa del pecado. La función del santuario era redimir o hacer remisión de los pecados. Una vez que el pecado y los pecadores han sido destruidos, ya no hay más necesidad de santuario. El santuario desaparece y ahora Dios mismo es el santuario en ellos. Y toda la ciudad se convierte en la morada de Dios en la tierra. Que Dios nos ayude y nos bendiga para poder estar allí cuando estas cosas sucedan. Y que la paz del cielo sea con nosotros. Que el sol de justicia alumbre nuestras vidas hoy.